buscando seguridad siempre frente a un inminente peligro, a una situación de peligro, a algo que amenaza nuestra vida. Todos buscamos nuestra máxima seguridad. Es que es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra racionalidad velar por nuestra propia vida. Y hoy, en vista de esta pandemia, los peligros del contagio, las consecuencias fatales que ha dejado, la ciencia está haciendo un gran esfuerzo por lograr un antídoto que pueda dar respuestas a la humanidad. ¿De qué cosa? Bueno, de los efectos tan destructivos del virus, que ya es de público conocimiento para todos. También valoramos el gran esfuerzo que está haciendo la medicina, los médicos, enfermeros, los hospitales, todos los lugares de alguna manera que están trabajando en el área de salud. Realmente un gran esfuerzo, por eso creo que es importante que cada uno de nosotros guardemos nuestro lugar, seamos prudentes en el distanciamiento y todo lo demás, para poder de alguna manera desde nuestro lugar poder ayudar a todas estas personas. Pero vale también decir que hay sectores de la sociedad que tienen cierta dificultad o desconfianza frente a esta posibilidad de la vacuna que ya es vigente y que ya se está dando en Argentina como en tantos países del mundo. Hay cierta reticencia en algunos casos de ponerse la vacuna. Tal vez, la desconfianza del hecho de que todavía pareciera que no están todos los análisis o la experimentación para dar cierta confianza a las personas, ¿no? Y frente a todo aquello que se constituye en una amenaza para nuestra vida, todos, absolutamente todos buscamos la seguridad, y esto también tengo que decir, en todos los órdenes buscamos la seguridad para nuestra vida. Pero en este contexto pandémico se trata de enfrentar justamente un enemigo invisible que acecha a la humanidad, y las Escrituras nos hablan y nos advierten acerca de la necesidad de buscar una seguridad aún mayor de la que nosotros estamos buscando para nuestro propio bien. Y esta seguridad mayor de la que nos hablan las Escrituras trasciende aún más lo terrenal, trasciende lo político, trasciende lo económico y trasciende aún, si se quiere, la misma salud. Y tiene que ver justamente con el área espiritual, porque del área espiritual depende también nuestro destino eterno. La Biblia dice que está establecido que las personas mueran una sola vez y después, dice la Biblia, venga el juicio, lo cual indica que hay vida después de la muerte. Muchas personas dicen no creer en la posibilidad de que después de la muerte haya vida, en la resurrección, en esta realidad del cielo, pero luego los he escuchado de alguna manera expresar ese deseo interno de que esto fuera así. La Biblia categóricamente expresa esta realidad, la realidad de una eternidad, de una vida más allá o después de la muerte, de un destino eterno que toca a todos los seres mortales. Que cada uno, dice la Biblia, deberá rendir cuentas de aquello que ha hecho, marcando un destino eterno tanto para los justos como para los injustos. Unos, dice la Biblia, resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para la condenación eterna. La única seguridad para el género humano es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para obtener lo que la Biblia llama la seguridad de nuestra salvación. Si hay alguna seguridad que implica el bien mayor del ser humano, es la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Y reconocer también que
le hemos dado la espalda a Dios, que nos hemos equivocado, que hemos buscado nuestros propios caminos, que hemos tratado de vivir a nuestra manera. Y decirles también lo que les dice el apóstol Pablo allí en Efesios el capítulo 2, que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero que a partir de conocer a Cristo hubo un cambio tan radical en nuestra vida que aquello que de alguna manera representaba la muerte misma, la muerte eterna, la condenación eterna, se tradujo, se transformó en el bien mayor que es la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué ha pasado tan desapercibido por muchos la vida después de la muerte? ¿Será que nos detenemos a pensar qué pasará? ¿Será que ingenuamente pensamos que falta mucho, que vamos a pensar en otra cosa? Tal vez siempre nos preocupamos por lo que ven nuestros ojos, por lo que perciben nuestros sentidos humanos, y no podemos ver la realidad, digamos, de lo más trascendente, que es lo que justamente no se ve. Lo espiritual a veces queda relegado por lo material. Es decir, lo que no se ve queda relegado por lo que se ve. Nos conformamos con lo que vemos, nos anclamos en lo que vemos. Es como que constantemente estamos pensando en lo que nos rodea y no podemos pensar en nuestra seguridad eterna. O tal vez porque tratamos de no pensar en algo que nos genera la incertidumbre y el temor por lo desconocido. Obviamente, la muerte es algo desconocido, no es una experiencia vivida, y de alguna manera tratamos de evitar pensar en aquello que pueda generar temor o incertidumbre. O tal vez ingenuamente pensamos que, tenemos tiempo para resolver nuestro destino eterno. La pregunta puntual es, ¿tenemos tiempo? ¿Podemos nosotros especular con nuestros tiempos? ¿Podemos, especular con los tiempos y proyectarnos a un futuro sin pensar en la posibilidad de que la vida es incierta, de que el mañana no podemos, contabilizarlo, el mañana no podemos estar tan confiados de que realmente lo tenemos en las manos? Sencillamente, en pocos minutos, en pocas horas, no podemos dar fe de que realmente estaremos de pie, ¿no? Entonces, la vida realmente es una vida incierta, es una vida que no podemos para nada absolutamente especular de que vamos a seguir viviendo. Pero no hay nada que posee o que posea mayor valor que la vida misma. Y saben que en este sentido Jesús, allí en el capítulo de Mateo, versículos 16, o capítulo 16, versos 26, dice: ¿de qué les sirve ganar el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la vida o la pérdida del alma? ¿Hay algo que valga más que tu propia alma? ¿Hay algo que se pueda dar a cambio de la propia vida? Y temo que aún muchos creyentes no podamos tener una totalidad en la conciencia realmente, o ser conscientes de estas palabras, y vivimos muchas veces a nuestro modo. Y muchas veces podemos hasta naturalizar lo que está mal y decimos, pero esto no está tan mal. O sencillamente podemos vivir nuestro propio evangelio, nuestra propia manera de creer en Dios, nuestra propia forma de buscar a Dios. Pero la verdad es que, allí el apóstol Pablo les habla a los filipenses en el capítulo 2, versos 12, y dice: queridos amigos, siempre, dice, ustedes siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y él dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. De alguna manera, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a permanecer en esta salvación con temor y temblor. Y uno se pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, creo que tiene que ver con el hecho de no ignorar o no menospreciar algo que es de tanto valor. La vida eterna es algo tremendamente valioso para todo el género humano. Tal vez nos está diciendo que no posterguemos lo esencial, lo que es prioritario, que es, de profunda atención para todos. Debiéramos velar. La Biblia habla mucho de velar, de estar despiertos, de alimentar nuestra vida espiritual, de buscar los espacios mayores para poder alinearnos al corazón de Dios, de buscar la voluntad de Dios, de saber qué Dios está queriendo para nosotros, es decir, alimentar nuestra vida para estar conectados con nuestro Creador y tener vigente y vívida esta esperanza tan tremenda que Dios ha prometido a todo aquel que cree. A no menospreciar la obra de la cruz. Yo creo que Pablo nos está diciendo, miren, no tengan en poco esta salvación tan grande. Tengan temor y temblor, pero no ese temor enfermizo de pensar que si hago esto Dios me va a castigar y que ahora, sino de este regalo tan maravilloso que Dios ha proporcionado a todos, sin distinción de raza, de color, a todo estrato social. Lo que Dios se propone es, en su buena voluntad, darnos esta tremenda oportunidad que a través de Adán habíamos perdido, y era la vida continua, la continuidad, la permanencia a través de los siglos. Y decíamos la importancia de no menospreciar la obra de la cruz, donde uno solo, justo, murió por los injustos, donde fue derramada su propia sangre inocente por nosotros los pecadores. Y esa persona es Cristo, y Cristo es el que entregó su vida para rescatarnos de aquella sentencia que estaba sobre nosotros por cuanto pecamos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, al, pecar Adán y Eva, a partir de ahí recibimos esta herencia que cayó sobre toda la humanidad y que de alguna manera nos afectó, esta sentencia de que sin Dios, sin la intervención, sin la mediación de Jesús, estamos todos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. En Cristo es donde poseemos realmente la verdadera seguridad. Y allí Hebreos dice esto, el capítulo 2 dice, no tengan en poco una salvación tan grande. La obra de la cruz, la obra de redención, la obra llevada a través de Jesús, a quien Dios como Padre envía para salvar al género humano, es lo más tremendo, es lo más impactante, es lo más grande que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Nuestro mayor problema, yo digo siempre, no es en realidad un diagnóstico terminal, no es en realidad el coronavirus, sino saben que es donde vos y yo pasaremos nuestra eternidad. Y todos necesitamos, obviamente, de esta seguridad. Pero permítanme decirles que no hay seguridad si no es a través o solamente por medio de Jesucristo. No hay seguridad sin el Mesías prometido. La gente vive mal, la gente no tiene paz, la gente tiene terror por el futuro, la gente perdió la capacidad de vivir en esperanza, la gente perdió esa capacidad de vivir tranquilos en medio de las situaciones de adversidad. Falta la presencia
viviente de Cristo Jesús dentro de nuestros corazones, reinando Él dentro de nosotros. Y esta seguridad no la otorga la religión, no la otorga realmente ninguna autoridad o rango eclesiástico, no es el producto de nuestro sacrificio, de lo que podamos hacer, no es el producto de si existiera alguna, capacidad de bondad de parte nuestra. No hay nada, ninguna obra humana que puede realmente resolver nuestro conflicto. Tenemos que entender y aceptar que esta seguridad de la vida eterna es solamente un regalo que Dios otorga a todo aquel que por medio de la fe en Jesucristo recibe esta vida de Jesús, recibe este perdón a su propia vida, es el perdón de sus pecados. Y entonces Dios allí produce, a partir de un genuino arrepentimiento, Él va a producir en nuestro corazón esa vida tan anhelada, tan deseada, que es solamente, real a través de la persona de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo hombre. Jesús es el hombre perfecto, es el Cordero perfecto, es el que siendo justo, siendo perfecto, siendo santo, vino a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y allí Juan el Bautista, el mismo Señor, cuando entra en escena y comienza a predicar el Evangelio, los mismos apóstoles proclamaron lo mismo. Y saben, ellos no proclamaron un plan político, ellos no proclamaron un plan económico, ellos proclamaron el reino de Dios y el Evangelio, que es la buena noticia de salvación para todo aquel que cree. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres? Desde Juan el Bautista hacia adelante, en realidad, todas las Escrituras hablan de una necesidad de volvernos a Dios. Pero allí, desde el Nuevo Testamento, a partir de Juan el Bautista, que viene a preparar el camino del Señor, luego entra en escena el Señor, luego los apóstoles, pero todos coincidían en la realidad de que es necesario que vos y yo tengamos un arrepentimiento, un reconocimiento sincero de nuestro pecado, de haberle dado la espalda a nuestro Creador, de haber vivido simplemente a nuestra manera y no haber podido vivir conforme a lo que Dios había planeado para cada uno de nosotros. Así que lo que hacen estos, actores, por decirlo de alguna manera, aquí estos actores de la palabra de Dios, fue sencillamente llamarnos al arrepentimiento, porque dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es la voluntad del Padre. Se humilló para acercarnos a nosotros, este reino tan tremendo de gloria, este reino que es el reino de la vida, ¿no? Porque yo pienso siempre esto, miren, si Dios tuvo que entregar a su propio Hijo para salvar al género humano, yo me pregunto, ¿qué será el infierno? ¿Qué será vivir lejos de Dios? Si se necesitó la vida de su amado Hijo para rescatarnos de eso, qué tremendo será vivir lejos y separados de Dios eternamente. Así que este es el llamado, es un llamado a arrepentirnos, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a quebrar nuestro orgullo, a pensar que podemos vivir la vida a nuestro modo, y ya nos habremos dado cuenta que es disfuncional vivir a nuestra manera. Qué tremendo es cuando la gente va llegando a Cristo, podemos ver un cambio, una transformación, donde comienzan a funcionar las cosas de otra manera, donde los matrimonios comienzan a poder entenderse, a comunicarse, a vivir una vida de amor.
donde se genera un ámbito en la familia y en las relaciones interpersonales de manera muy diferente, muy significativa, y donde vemos que Dios comienza a ejercer su vida dentro de nosotros porque le hemos entregado nuestro corazón. Y la pregunta puntual en esta oportunidad es decir, ¿estás buscando seguridad? ¿Estás buscando la seguridad para tu vida? Bueno, yo quiero decirte esto: los que están lejos de Dios, los que se han alejado de Dios, cualquiera sea la razón, cualquiera sea el motivo, cualquiera sea la circunstancia, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios, no tengan en poco esta salvación tan grande. Ustedes que tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio y que por alguna razón hoy se sienten lejos, vengan. Los brazos de Dios, los brazos de Jesús están abiertos para recibirnos y no tenemos que hacer nada previo. Vengamos a Cristo tal cual estamos. Él nos recibe, Él nos acepta, Él nos ama y Él tiene el poder para transformar nuestra vida. Pero también pudieran existir hoy que están escuchando esta transmisión personas que tal vez nunca conocieron el Evangelio, que tal vez por alguna razón nunca supieron qué hacer, cómo tener vida eterna, cómo tener seguridad de la salvación. Y permítame decirle a todo ese grupo de personas la importancia de poder recibir a Cristo Jesús como el Señor y el Dios de su vida, como el Salvador de su vida. La Biblia dice allí en Juan, el capítulo 10, 1:12, dice: a los que le recibieron, a los que le creyeron y le recibieron, les dio la oportunidad, les dio la capacidad, les dio el empoderamiento de llegar a ser hijos de Dios. Solamente recibiendo a Cristo Jesús de manera sincera y arrepintiéndonos, reconociendo nuestro pecado, nuestra manera de vivir a espaldas de Dios, es allí entonces que comienza algo nuevo y una paz tremenda se hará allí, real en nuestra vida. Recibir esa paz, recibir el amor de Dios. El apóstol Pedro, dice que Él no retarda su venida. Cristo viene otra vez, pero Él no retarda su venida porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Estamos buscando seguridad. La seguridad sola está en Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta siempre.